Cuarta parte de Madre de alquiler. Capítulo 31. Nam. La ciudad no se detenía, pero a veces, desde dentro de la tristeza, parecía que todo se moviera más despacio, como si la vida ajena ocurriera detrás de un cristal. Rebeca se levantaba temprano, caminaba sin apuro, y dejaba que el día la llevara. No tenía muchas certezas, apenas compromisos. Sus clases, sus ensayos, algún turno en la cafetería nocturna, y ahora, quizás, una nueva posibilidad. Ven cuando quieras, le había dicho Nam, y al tercer día de pensarlo, fue. Entró al Verde Lima con una mezcla de vergüenza y esperanza. No había vuelto desde la primera vez, pero el aroma seguía siendo el mismo: café, canela, y una música suave que parecía flotar en el aire. Nam estaba limpiando una mesa junto al ventanal. Al verla, levantó la mirada y sonrió como si la estuviera esperando. Rebeca. La voz le sonó tan cálida que sintió un nudo en la garganta. Hacía días que nadie la saludaba así, con una expresión genuina de alegría. Ni en la escuela ni en su departamento, ni siquiera en sus mensajes con Alex, que ahora eran cada vez más distantes. ¿Tienes un minuto?, preguntó Rebeca, en un tailandés claro, esforzado, que Nam agradeció con una media sonrisa. Claro, tengo 5 o 10 o 20. Todo bien. Quería preguntarte si necesitas ayuda en la cafetería, a medio tiempo, quizás. Nam dejó el paño sobre la mesa. ¿Tienes experiencia? Sí, en Inglaterra trabajaba como barista en una librería. Aprendí rápido. Y aquí tengo experiencia en otra cafetería, aunque más industrial, menos artesanal que la tuya. ¿Y cuánto puedes trabajar? Mañanas y fines de semana. Por las tardes tengo ensayos. Nam la miró como si estuviera decidiendo algo más que un empleo. ¿Estás segura de que estás bien? Rebeca dudó. No del todo, pero necesito construir algo, aunque sea pequeño, un sitio donde no sienta que estoy cayendo. Nam asintió en silencio. Entonces, empieza mañana, 7:30. Te mostraré cómo preparo el café de coco, que es la prueba de fuego. Rebeca parpadeó. No esperaba que fuera tan rápido, ni tan sencillo. ¿En serio? No necesito ver tu currículum. Necesito saber que puedo confiar en ti. Y ya lo sé. Esa noche, Rebeca escribió a sus abuelos desde su pequeño escritorio. Hoy fue un día mejor. Empiezo un nuevo trabajo en una cafetería que parece un rincón amable del mundo. Conocí a una chica, Nam. Es dulce, distinta. No sé cómo explicarlo. Me recuerda a esas personas que aparecen cuando uno más necesita algo y no lo sabía. Y aunque la tristeza seguía ahí, como un río subterráneo que no se detenía, algo en su pecho se sintió más leve, como si pudiera respirar con un poco menos de esfuerzo. El primer turno fue una mezcla de nervios, torpeza y pequeños triunfos. Nam le enseñó todo con paciencia, desde el orden de los frascos de té hasta la forma precisa de espumar la leche. La clientela era reducida, pero fiel, y a media mañana ya saludaban a Rebeca con sonrisas de reconocimiento. Vas rápido, dijo Nam, mientras preparaban un pedido para llevar. Me gusta cómo te mueves. No haces ruido innecesario. Aprendí a ser invisible. A veces es útil, dijo Rebeca, con media sonrisa. Nam no insistió, solo le pasó una toalla, y siguieron trabajando. A mediodía, mientras comían un curry ligero en la pequeña cocina del fondo, Nam le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Rebeca se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. No lo sé, quizás el día del funeral. Después, todo fue más seco. A veces el cuerpo se endurece para protegernos, pero eso no significa que no esté sintiendo. Lo sé, pero siento raro, como si no fuera del todo mío. Nam sintió, sin juicio, solo presencia. Yo lloré ayer, por una canción tonta en la radio. Me acordé de alguien. No lloraba desde hace semanas. Me hizo bien. ¿Te hizo bien llorar? Sí, a veces una lágrima es como un descanso para el alma. Rebeca miró su vaso de agua. No quiero olvidar a mi tía Song, pero siento que si me detengo a llorar, no voy a poder seguir. Nam le tocó brevemente la mano, sin palabras. Esa noche, Rebeca soñó que caminaba por una estación de tren, y veía a Song en el andén, esperándola. La tía sonreía, como siempre, con esa calma que era su sello. Pero cuando Rebeca intentaba alcanzarla, las puertas del tren se cerraban, y ella quedaba fuera, con el rostro pegado al vidrio, incapaz de hablar. Se despertó con la almohada húmeda y el pecho apretado, y entendió lo que Nam había querido decir. Los días comenzaron a seguir un ritmo distinto. La rutina del café le daba estructura, y Nam, sin saberlo, se volvió una presencia fundamental. No hablaban siempre de cosas importantes. A veces solo intercambiaban canciones, comentarios sobre los clientes,
o silencios cómodos mientras limpiaban las mesas. Pero había una sensación creciente de complicidad. Nam parecía entenderla sin necesidad de explicaciones. No forzaba intimidad, no invadía, no pedía nada. Y Rebecca, que venía de una temporada larga de pérdidas y distancias, agradecía ese tipo de cercanía. La que no demandaba, pero ofrecía. Un martes cualquiera, después del cierre, Nam la invitó a subir al altillo que usaban como bodega. Subieron con linternas y una caja de galletas. ¿Sabes qué es este lugar?, preguntó Nam, al encender unas lucecitas colgadas en el techo bajo. Un escondite, algo así, es mi lugar secreto. Cuando no sé qué hacer con el mundo, vengo aquí. Había cojines en el suelo, libros viejos, y una pequeña radio que sonaba bajito con una balada antigua. ¿Me dejas venir contigo a veces?, preguntó Rebecca. Siempre. Esa noche no hablaron mucho. Compartieron galletas, miraron el techo bajo y oyeron la ciudad desde arriba. Y Rebecca pensó que por primera vez desde la muerte de Song, había encontrado un rincón donde podía estar sin esfuerzo. Un rincón donde no era necesario fingir que todo estaba bien. Porque algo, en ese altillo con luces tenues y aroma a café, la sostenía. No estaba bien, pero estaba viva, y tenía trabajo, y tenía a Nam, y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 32. Muros compartidos. La casa era nueva, pero el aire dentro de ella tenía el peso de los secretos antiguos. Alta, luminosa, con ventanales modernos y jardines simétricos. Estaba pensada para mostrar felicidad y estabilidad. La residencia ideal de una joven pareja recién casada. Pero no había nada de eso. Ni juventud, ni pareja, ni amor. Solo dos mujeres en extremos distintos de la misma prisión de mármol. La boda había sido impecable. Las fotos circulaban aún por las redes. Sarocha con su vestido de seda blanca y sonrisa cortada. Nita con su peinado recogido, y la mirada nerviosa de quien quiere creer en algo que ya se resquebraja. Los medios hablaron de la fusión de dos linajes, de herencias millonarias, de una promesa de continuidad. Nadie habló del silencio de Sarocha, nadie notó la frialdad del trato. Al principio, Nita intentó mantener una cortesía distante. Llamaba a la puerta de la habitación de Sarocha antes de entrar. Dejaba notas con el menú del día o con recordatorios del médico familiar, pero Sarocha no respondía. A veces ni siquiera salía a comer. «Vas a seguir evitándome toda la vida», le dijo una noche, harta, encontrándola en el pasillo con una taza de té en la mano. Sarocha no respondió. Apenas la miró. «Al menos puedes decirme si estás bien». «Estoy viva. Eso debería bastar. No me trates como si fuera tu enemiga. No eres mi enemiga, pero tampoco eres mi esposa». Las palabras fueron un muro más alto que los que separaban sus habitaciones. Nita se recluyó en su ala del hogar, un conjunto de 3 habitaciones decoradas a su gusto, beige, minimalismo, difusores de aroma de lavanda. Pidió instalar un pequeño estudio de yoga junto al patio trasero, y contrató a un instructor privado que venía 2 veces por semana. Hacía todo lo posible por mostrar que estaba adaptándose, construyendo su espacio. Pero por las noches, cuando se quitaba el maquillaje frente al espejo, no podía evitar sentirse una actriz secundaria en una obra que nunca entendió. Sarocha, en cambio, vivía entre libros y apuntes, escondida en su despacho, con una rutina inquebrantable. Se levantaba antes del amanecer, corría en la cinta del gimnasio personal, siempre sola, sin música, luego tomaba café negro, y se encerraba en la biblioteca a estudiar. Su tesis de economía avanzaba de forma metódica, como si fuera lo único que podía controlar. A veces, por la tarde, salía a reunirse con socios del holding familiar. Otras veces, simplemente salía a caminar sin rumbo fijo por los barrios cercanos, como si quisiera asegurarse de que aún podía tocar el mundo con sus propios pies. Una noche, Nita cruzó la línea. «¿Por qué te casaste conmigo si ibas a odiarme?». Sarocha estaba revisando documentos contables en el salón principal, una lámpara de pie arrojando sombras sobre sus pómulos tensos. «No te odio, Nita, pero tampoco te amo. No quise esto, y yo sí. Tú crees que esto es un sueño para mí. No sé qué es para ti, pero sí sé lo que es para mí. Una jaula con paredes de porcelana. Entonces, rompe la jaula. Haz algo. Lucha». Sarocha cerró el cuaderno con lentitud. Sus ojos eran 2 cuchillas de cristal. «Lucho todos los días para no gritar, para no hacer algo de lo que después me arrepienta. Lucho para no romper cosas. ¿Sabes lo que es eso?». No, susurró Nita, dando un paso atrás. «Pero tampoco me merezco este hielo». «No, no te lo mereces, pero yo tampoco me merezco esta vida».
A partir de esa noche, el silencio fue aún más feroz. Ya no compartían comidas, ni saludos, ni notas. Contrataron 2 equipos de servicio separados, uno para cada ala. La cocina dejó de ser común, la lavandería también. Solo compartían el mismo aire, que ya no era oxígeno, sino un residuo denso que dolía al respirar, y cuando había reuniones familiares, cenas, cumpleaños, aniversarios, ambas sabían cómo comportarse. Aparecían del brazo, sonreían ante los fotógrafos, brindaban con champán. Luego volvían a casa en el mismo auto, sin mirarse. Gracias por mantener las apariencias, le decía Anita a veces, en voz baja. Gracias por no pedirme nada más, respondía Sarocha. Una mañana, mientras Nita practicaba yoga en el jardín, vio a Sarocha salir de la casa con un bolso de cuero oscuro. Se notaba cansada, con los labios apretados, el cabello recogido sin esmero. Nita se levantó y se acercó con cautela. ¿A dónde vas? A vivir mi vida como si fuera mía. Algún día me vas a perdonar. Sarocha se detuvo. El sol caía detrás de ella, dándole un aire antiguo, casi fúnebre. No tengo que perdonarte, Nita. Tú no hiciste nada, pero no esperes que olvide que esto no fue elección mía. Por las noches, a veces, Sarocha se sentaba frente al piano del salón. Tocaba sin melodía, como si sus dedos buscaran una clave secreta para liberar algo que no encontraba salida. Otras veces, simplemente se sentaba en el suelo de su habitación, mirando el techo, escuchando los ruidos lejanos de una casa viva pero vacía. En los días de lluvia, los techos altos amplificaban el sonido de las gotas, como si el mundo llorara por ellas. Y aunque dormían bajo el mismo techo, sus sueños eran ajenos. Nita soñaba con un acercamiento imposible. Sarocha soñaba con huir. Así pasaron los primeros 3 meses. 3 meses de gestos forzados, de evitaciones estratégicas, de puertas cerradas con suavidad para no provocar un terremoto. 3 meses donde lo más íntimo que compartieron fue un silencio común. Una noche a las 2 de la madrugada, Nita despertó de golpe y fue hasta la cocina. Encendió la luz y se encontró con Sarocha sentada en la penumbra, con una copa de vino en la mano. Se miraron. No dijeron nada. Nita pensó en sentarse. Sarocha pensó en levantarse, pero ninguna lo hizo. Después de unos segundos, Sarocha se llevó la copa a los labios y dijo, sin mirarla, tal vez, en otra vida, habríamos sido amigas. Nita no respondió, solo bajó la mirada, y se fue, porque en esta vida, las únicas amigas que tenían eran los muros, y estaban aprendiendo a hablar con ellos. Capítulo 33. Intentos fallidos. La primera vez que Nita entró al centro de fertilidad, llevaba un vestido color crema y un brillo de ansiedad en los ojos. Se esforzaba por parecer tranquila, incluso esperanzada. A su lado, Sarocha firmaba los formularios, como si fueran contratos de una empresa más. ¿Seguro que no quieres estar presente en el procedimiento?, le preguntó Nita, sin mirarla directamente. Haz lo que tengas que hacer, respondió Sarocha. No hace falta que finjamos lo que no es. Nita tragó saliva, asintió, y se marchó al interior del consultorio. La enfermera la recibió con dulzura, y le habló con frases suaves, como si el embarazo fuera una flor esperando abrirse. Pero Nita sabía que su cuerpo no era una tierra fértil, sino un campo sitiado por expectativas ajenas. La decisión de recurrir a la fertilización artificial no fue suya, tampoco de Sarocha, fue de sus padres. Parte del acuerdo, una exigencia silenciosa. Es tiempo de consolidar el futuro de ambas familias. No importaba el desinterés, la frialdad o el rechazo mutuo. Importaba el hijo, importaba la continuidad, importaba la foto del heredero en las portadas de las revistas familiares. Ya tenemos los estudios genéticos de Sarocha, le había dicho su madre con voz de acero barnizado. Solo necesitas prestar tu vientre y colaborar. Una vez que llegue el niño, todo será más fácil. Pero no fue fácil, ni rápido, ni siquiera posible. El primer intento de inseminación falló, luego, un segundo. Durante semanas, Nita fingió paciencia, pero su cuerpo comenzó a dolerle de formas nuevas. Cambios hormonales, inyecciones diarias, revisiones, sangrados inesperados. Sarocha no la acompañó a ninguna cita. En su lugar, enviaba al chofer. A veces dejaba una taza de té en la cocina, o un mensaje escueto. Avísame si necesitas algo. Nita empezó a llorar en la ducha, a escondidas. No por la falta de amor, eso ya lo había asumido, sino por el fracaso silencioso que se incrustaba en su útero, por ser la única que todavía quería que ese hijo naciera, aunque solo fuera para darle un sentido a la mentira. La doctora fue amable, pero clara.
No estás ovulando de forma consistente. Tus niveles hormonales indican que hay una disfunción ovárica. Podemos intentar otro protocolo, pero, las posibilidades son cada vez más bajas. Quiero que estés preparada. Puede que no seas fértil. Nita se quedó inmóvil, mirando el papel con los resultados. No escuchó el resto. Solo esa palabra, infértil, como si su cuerpo le estuviera diciendo que no era suficiente, ni siquiera para esa tarea. Esa noche no habló, no comió, no lloró. Sarocha llegó pasadas las 9, tras una reunión en la empresa, y la encontró sentada en el sofá del salón, con las luces apagadas. ¿Qué pasó? Nada. ¿Fuiste al centro hoy? Nita asintió con lentitud. Y, no funcionó. ¿Van a volver a intentarlo? No lo sé, respondió con la voz quebrada. Tal vez ya no sirva. Sarocha permaneció de pie. No supo qué decir. Quiso acercarse, pero algo la detuvo. Tal vez el peso de las palabras que no habían dicho nunca. ¿Te sientes bien? Nita sonrió con una amargura tan fina que casi parecía ternura. Estoy bien. Solo quería ser útil para algo. Durante los días siguientes, la noticia se filtró a las madres. El tono de sus llamadas cambió. Ahora era más agresivo, más impaciente. ¿Qué quieres decir con que no puede?, dijo la madre de Sarocha por teléfono, furiosa. Los médicos dicen que hay complicaciones. Podrían intentarlo con otra mujer. Esa no fue la promesa. La promesa era un hijo de ambas familias, no un experimento con terceros. Entonces encárgate tú, dijo Sarocha antes de colgar. Esa noche, se encerró en su habitación y rompió una copa contra la pared. Luego recogió los vidrios uno por uno, con las manos, sin emitir un solo sonido. Nita comenzó a ausentarse por las mañanas. A veces iba al centro médico, otras veces solo caminaba por la ciudad. Entraba a librerías y se perdía entre las páginas. Buscaba novelas donde las mujeres eligieran su destino. Aunque fuera trágico, necesitaba creer que podía hacer lo mismo. La casa se volvió más silenciosa que nunca, como si el fracaso de la fertilización también hubiera secado cualquier intento de comunicación. Una tarde, Sarocha volvió antes de lo habitual. Encontró a Nita en la cocina, preparando té. ¿Quieres? No. Me lo imaginaba, dijo Nita con tono neutro. Sarocha la miró, por primera vez, con cierta compasión. Lo siento. ¿Por qué? Porque no sirvo ni para esto. Porque todo esto está mal desde el principio. Nita se detuvo, tomó aire, y por fin lo dijo. Yo quería que funcionara. No por los padres, no por las empresas, por mí. Quería que algo tuviera sentido. Yo solo quiero ser libre, susurró Sarocha, y estoy cada vez más atada. Nita sirvió el té en silencio. Luego tomó su taza y se retiró a su habitación. Esa fue la última conversación que tuvieron en semanas. La familia empezó a presionar más. La infertilidad de Nita era un obstáculo. Se hablaba ya de vientres sustitutos, de nuevas estrategias. Pero Sarocha no quiso saber más. No haré esto otra vez, dijo ante su madre. No voy a meter a otra mujer en este infierno solo para darles una foto. Es tu deber. Mi único deber es sobrevivir. A veces, por la noche, Nita abría su cuaderno y escribía frases que no iba a mostrarle a nadie. Soy una esposa sin amor, una mujer sin útero útil. Una promesa rota con nombre y apellido. Tal vez, si desaparezco, alguien respire mejor. Y Sarocha, desde su rincón oscuro, comenzaba a imaginar algo que nunca antes se había permitido: la huida. Porque el hijo no venía, el amor no existía, y lo único que sí crecía era el abismo entre ambas. Capítulo 34. La verdad negada. La noticia del diagnóstico de Nita no tardó en filtrarse, aunque nadie lo reconociera abiertamente. Como una brisa venenosa, se deslizó por las grietas del silencio familiar hasta alcanzar los oídos que no debían oír. Y entonces, en una reunión a puertas cerradas, los patriarcas, el padre de Nita y el padre de Sarocha, como representantes silenciosos de los verdaderos intereses, convocaron a un nuevo consejo. Esta vez, no para dialogar, sino para imponer. La escena tuvo lugar en un salón, con paredes de madera oscura y cortinas cerradas. Solo el tic-tac de un antiguo reloj parecía recordar que el tiempo aún avanzaba, incluso cuando el alma se detenía. El diagnóstico no debe salir de esta mesa, declaró el señor Jansen, padre de Nita, sin alterar el tono. La prensa no puede saberlo, añadió el padre de Sarocha, ni los inversionistas, ni las familias asociadas. El linaje debe continuar, sin preguntas. Sarocha estaba presente, pero no escuchaba del todo. Observaba la forma en que los dedos de su padre tamborileaban sobre el mármol. El sonido hueco, el ritmo medido, como una sentencia. Entonces,
¿Cuál es el plan?, preguntó ella, con una calma apenas disimulada. Jansen respondió con precisión. Se seleccionará un vientre de alquiler. El embrión será creado con el material genético adecuado. Nita figurará como madre gestante. La documentación será blindada. Todo se manejará en absoluto secreto. Cuando nazca, el niño llevará el apellido conjunto. A los ojos del mundo, será hijo de ustedes dos. El silencio fue inmediato, y luego, insoportable. Sarocha parpadeó lentamente. Sintió que el aire se espesaba, que su pecho se hundía, que su lengua se volvía de piedra. «¿Y si yo no quiero?». Ambos hombres la miraron como si hubiese pronunciado una blasfemia. «Esto no es sobre lo que quieras», dijo su padre, con frialdad. «Esto es sobre lo que debes hacer, por tu apellido, por la empresa, por el legado. Estoy casada con alguien a quien no amo. Estoy viviendo en una cárcel con muros de terciopelo, y ahora quieren que traiga un hijo al mundo solo para alimentar una mentira. Ese hijo te asegurará libertad», dijo Jansen, como quien ofrece un soborno. «Tendrás participación plena, autonomía económica, podrás irte, pero primero, el niño». Sarocha sintió un golpe seco en el pecho, como si su corazón se hubiese partido en dos, no por el hijo, no por Nita, sino por el reconocimiento brutal de que su vida era una transacción más. «Y Nita está de acuerdo, lo hará», respondió su padre, con certeza inquebrantable. Ella siempre supo cuál era su papel. Su madre también pasó por algo similar. Sarocha se levantó sin decir una palabra más. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad desde las alturas. Autos diminutos. Gente como hormigas. Vidas tal vez libres. Vidas al menos sinceras. Y entonces, por primera vez en años, deseó desaparecer. Esa noche, Nita estaba en su habitación, sentada frente al espejo, con una bata de seda que apenas disimulaba el temblor de sus manos. Cuando Sarocha entró, no dijo nada, solo la observó, esperando. «¿Te lo dijeron?», preguntó Nita, sin mirarla. «Sí, ¿y qué piensas?». Sarocha tardó en responder. «Que esto ya no es una vida, es una obra de teatro grotesca». Nita bajó la mirada. Sus ojos estaban secos, pero la voz le temblaba. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me duele fingir una maternidad que no puedo tener? Pero ¿qué otra opción tenemos? Si no hay hijo, no hay trato. Si no hay trato, nuestras familias nos arrastrarán de vuelta al infierno del que salimos. O peor». Sarocha quiso gritar, quiso llorar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo se dejó caer en el sofá de la habitación y cubrió su rostro con las manos. «¿Y si escapamos? ¿A dónde? ¿A vivir cómo? ¿De qué? No lo sé, pero esto no es vida». «Lo sé», susurró Nita, «pero es lo que tenemos, es lo que nos dejaron». Los meses siguientes fueron un desfile de decisiones encubiertas, agentes confidenciales, clínicas internacionales, contratos blindados. Solo quedaba lo más importante, encontrar a la mujer adecuada. Una noche, mientras miraba el cielo desde el balcón, Sarocha susurró para sí misma: «Este niño nunca será mío, no como debería», y en algún rincón de su alma, algo terminó de romperse. No era la maternidad lo que le dolía, sino la capacidad de decidir qué deseaba construir con su vida. Nita, por su parte, comenzó a escribir cartas a ese futuro hijo que jamás gestaría. Las guardaba en una caja de madera, como ofrendas inútiles. «Querido hijo, no fuiste concebido por amor, pero no es tu culpa. Te prometo que haré lo posible para que no heredes nuestra mentira. Tu otra madre te querrá a su modo, aunque ese modo esté lleno de silencios. Perdónanos antes de nacer». Y así, la verdad fue enterrada. La infertilidad de Nita se convirtió en un secreto de estado familiar. El niño aún no existía, pero ya era un símbolo, y en el altar de ese símbolo, ambas serían ofrecidas como sacrificio, sin amor, sin voz, sin salida. Capítulo 35. El primer encuentro. Era una tarde calurosa en Bangkok, de esas donde el sol se adhiere a la piel como una segunda capa invisible. El aire pesaba más que de costumbre, pero en la cafetería pequeña de Nam se respiraba algo distinto. Olor a café tostado, pan artesanal y flores frescas traídas del mercado por las mañanas. Rebeca organizaba la repisa de tazas de cerámica, cuando la campanita sobre la puerta sonó con un leve tintineo. «Nam, ¿hay nueva clienta?», preguntó sin girarse, secándose las manos en su delantal. No obtuvo respuesta inmediata. Nam, entonces, giró la cabeza, y la vio. De pie, junto a la entrada, había una mujer alta, delgada, de gesto calmo y presencia sobria. Llevaba gafas oscuras, un vestido negro de líneas simples, el cabello recogido en un moño bajo y perfecto. Pero nada de eso fue lo que atrapó a Rebeca. Fue el aura de lejanía,
esa especie de tristeza elegante que parecía emanar de su piel como perfume. Rebeca sintió un escalofrío, como si algo en ella hubiera despertado, sin permiso. Nam apareció desde la cocina, y, al verla, sonrió con una calidez que rara vez ofrecía a nadie más. «Sarocha». La mujer se quitó las gafas. Sus ojos oscuros eran bellísimos, inteligentes, vacíos. «Tenía que salir de casa. Estoy harta de paredes blancas y de silencio», dijo con un suspiro mientras dejaba el bolso sobre una silla. Nam le hizo un gesto para que tomara asiento cerca de la ventana. Era el lugar preferido de los habituales, aunque siempre estaba reservado para ella. Rebeca se quedó unos segundos inmóvil, sosteniendo una bandeja vacía. Luego, como si alguien la empujara desde dentro, se acercó a la mesa. «Buenas tardes», dijo con una leve sonrisa. «Le traigo algo». Sarocha alzó la vista, apenas. La mirada de ambas se cruzó por una fracción de segundo, y fue suficiente. Un pulso invisible se disparó entre ellas. Una fisura en el tiempo, un algo no dicho, todavía sin forma, pero inevitable. Un café negro, sin azúcar, y un pain au chocolat, dijo Sarocha, sin dejar de mirar sus ojos por un instante más del necesario. Rebeca asintió, con el corazón golpeando de forma absurda en su pecho. Enseguida, se giró rápido, pero no lo bastante como para que Nam no notara el rubor en sus mejillas. «¿Nueva ayudante?», preguntó Sarocha, mirando hacia la barra. «Inglesa. Se llama Rebeca. Estudia actuación. Es buena chica, aunque algo melancólica». «Ya veo», murmuró Sarocha. Nam bajó la voz. «¿Quieres hablar?». «Sí, pero necesito que no escuche nadie. Ella está preparando tu pedido. No habla tailandés fluido aún. Puedes hablar tranquila». Sarocha suspiró y dejó los lentes sobre la mesa. Su rostro, libre del artificio, se mostró agotado, frágil. Le temblaba apenas el párpado izquierdo. «Lo van a hacer. Ya está todo decidido. El embarazo, el vientre». Sarocha asintió. «Todo debe mantenerse en secreto. Nadie debe saber que Nita es estéril, ni la prensa, ni la familia extendida, ni siquiera el círculo empresarial más cercano. El niño debe ser biológicamente un chanquima». Así lo dispusieron. «¿Y tú?». «Yo solo», firme. «Estoy atrapada, Nam. Como si todo esto le estuviera pasando a otra. Como si yo ya no estuviera adentro de mi cuerpo. ¿Me entiendes?». Nam la tomó de la mano, con cariño. «Lo siento tanto. Lo más triste», añadió Sarocha, «es que siento que ya ni siquiera me duele. Solo estoy vacía». Rebeca, desde la barra, no pudo evitar escuchar parte de esa conversación. No toda, solo fragmentos, palabras sueltas que cayeron como semillas malditas. «Vientre de alquiler. Mantener en secreto. Biológicamente un chanquima». Sintió que se le helaban los dedos. Algo dentro de ella, muy profundo, intuyó el peso de esa escena, el dolor contenido, el rostro hermoso que servía de máscara para la desesperación. No entendía todo, pero comprendía lo suficiente. La mujer de mirada triste no era libre, y lo que estaba diciendo era algo que no debía haber escuchado. Cuando llevó el pedido a la mesa, lo hizo en silencio. Sarocha la miró otra vez, pero ahora era diferente, como si ambas supieran, sin decirlo, que algo se había roto, o comenzado. Después que Sarocha se marchó, Nam encontró a Rebeca limpiando una mesa con más insistencia de la necesaria. «¿Estás bien?». «Sí, solo estaba pensando». Nam la miró con ojos entrecerrados. «No deberías escuchar las conversaciones privadas». «No fue intencional», dijo Rebeca, sin mentir del todo. «Solo, escuché algo y me pareció triste». Nam suspiró. «Lo es. ¿Quién es ella?». Nam dudó. Luego respondió con honestidad medida. «Alguien que ha perdido más de lo que puede mostrar». Rebeca asintió lentamente. No volvió a preguntar, pero esa noche, al llegar a su pequeño departamento, abrió su cuaderno de notas, donde solía escribir escenas de obras imaginarias, pensamientos sueltos y frases inconclusas, y escribió, sin pensar: «Hay miradas que se cruzan como espadas, o como súplicas». La mujer del café negro no lloró, pero yo sí, por ella, por mí, por algo que aún no existe, pero ya late. Mientras tanto, en la Torre Blanca donde habitaba como un fantasma, Sarocha se encerró en su baño, se quitó el vestido negro, y dejó que el agua de la ducha la cubriera como una lluvia que no podía limpiar nada, y pensó en la joven inglesa de mirada gris, en su voz baja, en el temblor de su mano al servir el café. Se aferró a esa imagen como un ancla, como si algo en ella dijera: «Todavía estoy viva». Capítulo 36. Noticias desde Inglaterra. El ventilador del pequeño departamento giraba lentamente, como si también estuviera cansado. Rebeca se sentó en el borde de la cama, con las piernas encogidas contra el pecho,
sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. Era temprano, apenas las 8, y Bangkok se desperezaba entre murmullos de motos y el aroma del arroz al vapor. La videollamada apenas cargó. La imagen era borrosa, como si los datos compartieran también la fatiga del mundo. Abuela, dijo en voz baja. Aquí estoy, amor, respondió la voz suave de la mujer, con un temblor sutil, difícil de esconder. La imagen se estabilizó lo justo. Detrás, una habitación familiar, el salón de la casa, los sillones tapizados con flores, la cortina que Rebeca misma había ayudado a coser un verano. Pero faltaba algo, o alguien. ¿Dónde está mi abuelo? El silencio al otro lado de la línea fue una grieta en el cristal de la realidad. Está en el hospital, Becky. ¿Qué pasó? Tuvo un colapso respiratorio anoche. No queríamos alarmarte, pero los médicos encontraron algo, una obstrucción severa en las arterias coronarias. Necesita una cirugía urgente. Rebeca sintió que el mundo se replegaba hacia un solo punto. Una operación al corazón, sí. Triple bypass, si todo va bien. Y va a ir bien, eso esperamos, pero es costosa. No está cubierta por el sistema público porque él rechazó tratamiento anterior hace un par de años. Ya sabes cómo es, terco hasta el final. Rechazó la medicación por los efectos secundarios. Y ahora, Rebeca tragó saliva. Su voz se quebró. ¿Cuánto cuesta? Han dado un estimado de 22.000 libras. Se quedó en silencio, haciendo cálculos imposibles. Su beca era parcial. Su sueldo en la cafetería apenas cubría sus gastos. No tenía ahorros. Song y su pareja ya no estaban. Y ahora esto. Su abuela la miró con una ternura que también contenía resignación. No te preocupes, mi niña. Ya buscaremos otra forma. Tal vez un préstamo. Tal vez, no lo sé. No tienes que resolverlo tú. Pero Rebeca no escuchaba. Ya había empezado a resolverlo, a imaginar, a buscar puertas que ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Y cuándo es la operación? Dijeron que debe ser en no más de 3 semanas. Si no, el riesgo es enorme. Voy a hacer algo. Voy a ayudar. Te lo prometo. Rebeca, te lo prometo. Cortó la llamada antes de que la voz de su abuela quebrara también lo poco que le quedaba de entereza. Salió a la calle con la mochila colgando de un solo hombro, caminando sin rumbo entre puestos callejeros y templos. El calor era un peso que apenas sentía. Su mente giraba, imparable, como una espiral de viento negro. Trabajar más horas, buscar otro empleo, vender sus cosas, pedir ayuda, pero nada parecía suficiente, ni cerca. La impotencia le golpeaba el pecho como un tambor. ¿Qué hacía allí, en un país extranjero, estudiando actuación, mientras su abuelo, el hombre que la había criado como si fuera su hija, yacía en un hospital con el tiempo corriéndole dentro del cuerpo? Quiso gritar, pero no tenía voz. Esa tarde, en la cafetería, Nam la observó en silencio. Rebeca se movía como una sombra eficiente. No hablaba, no sonreía, no bromeaba como solía hacerlo con los clientes habituales. Solo servía, limpiaba, recogía platos, y volvía a empezar. Nam no insistió. Conocía ese tipo de tristeza, la que se vuelve invisible para no molestar. Pero al cerrar, cuando bajaban la cortina metálica del local, habló. Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí. Rebeca negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos. Nam no insistió más, pero esa noche, al llegar al apartamento, se derrumbó, lloró como no lo hacía hace años. Capítulo 37. Sin opción. El ventilador de techo giraba con un zumbido constante, como si tratara de ahuyentar los pensamientos que llenaban la habitación. Rebeca no había dormido. Había pasado la noche haciendo cuentas. 22.000 libras. 22.000 imposibilidades. Los días anteriores habían sido una secuencia de llamadas, búsquedas frenéticas de fundaciones, becas, apoyos, ayudas estatales. Todo era lento. Todo era burocrático. Todo llegaría tarde. Y su abuelo no tenía tiempo. Afuera, Bangkok comenzaba a despertarse. Los vendedores empujaban carritos de comida. Los monjes caminaban descalzos con sus tazones. Todo seguía como si nada. Ella no. Ella estaba detenida en una esquina sin salida. Necesitaba hablar con Nam. Nam estaba limpiando las tazas cuando Rebeca entró. La miró, sorprendida, pero no dijo nada, hasta que la joven inglesa se sentó frente a ella, sin quitarse la mochila, con los ojos rojos de no dormir y el alma desbordándole los huesos. Escuché la conversación, dijo Rebeca, directa, en un tailandés imperfecto pero claro, entre tú y tu amiga, la mujer de la que hablaste, Sarocha. Escuché que necesita un vientre de alquiler, que el hijo tiene que ser biológicamente de su familia, que es secreto. Nam la miró, sin decir nada.
con una lentitud que parecía haber aprendido en otro siglo, dejó la taza sobre el paño. El silencio se instaló entre ambas como un tercer cuerpo. No era mi intención espiar, continuó Rebeca, tragando saliva. Fue un accidente, pero escuché, y pensé que era absurdo, grotesco, como una historia de esas que uno quiere olvidar apenas la oye. Pero ahora bajó la mirada. Ahora mi abuelo está muriendo, y la operación cuesta más de lo que puedo ganar en años. Nam no respondió de inmediato. La examinó con una mirada que iba más allá del juicio, más allá del afecto. ¿Sabes lo que significa ser vientre subrogado aquí?, preguntó finalmente. He leído. Sé que hay reglas. Sé que no es legal sin regulación, pero sé que hay formas de hacerlo, discretamente. ¿Sabes lo que significa para tu cuerpo, para tu mente, para tu alma? Sé que no es algo que cualquiera pueda hacer. Su voz tembló un segundo. Pero no estoy pidiendo hacerlo por cualquiera. Estoy pidiendo salvar una vida, la de mi abuelo. Nam suspiró, y por primera vez, pareció más vieja que sus años. Se sentó frente a ella. La miró con una gravedad que pocas veces había usado. La mujer de la que hablo no es cualquiera, Rebeca. Se llama Sarocha Chankima. Pertenece a una de las familias más influyentes del país. Su apellido abre puertas o las cierra para siempre. Su matrimonio es un arreglo político, económico. Ella no está enamorada de su esposa, pero tiene que mantener la fachada. Necesitan un hijo, un heredero. ¿Y por qué no se embaraza Sarocha? Porque el contrato está pactado. El niño debe ser biológicamente de Sarocha, y la otra madre debe ser su esposa. Es el ritual para unir dos familias poderosas. ¿Y tú crees que yo podría? Yo creo que serías una buena alternativa. El corazón de Rebeca se detuvo. ¿Por qué? Porque no eres de aquí. Porque no tienes vínculos con la élite. Porque no tienes un apellido que arrastrar. Porque te ven reemplazable. Y porque yo sé que tú se detuvo. Tú eres fuerte. Eres más fuerte de lo que crees. Y lo necesitas más que nadie. Rebeca tragó saliva. ¿Ella lo aceptaría? No lo sé, pero puedo preguntarle. Puedo arreglar una reunión privada, discreta, para hablar, nada más. Rebeca dudó, miró sus manos. Estaban frías. ¿Y si me arrepiento? Puedes hacerlo. Siempre puedes. La voz de Nam se volvió más suave. Pero también puedes verlo como lo que es. Una transacción. Sí, pero también un acto de amor. Una forma de salvar una vida sin destruir otra. Rebeca sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿Era eso lo que era? ¿Una transacción? ¿Un sacrificio? ¿Un regalo? ¿O simplemente una desesperación envuelta en racionalidad? Esa noche, no durmió. Otra vez, miró fotos antiguas de su abuelo, en el jardín, con el gorro de paja, limpiando tomates como si fueran joyas. Lloró en silencio. Pensó en lo que podría pasarle si no actuaba, y en lo que podría pasarle si lo hacía. A la mañana siguiente, al entrar a la cafetería, Nam la esperaba con una mirada que ya conocía su respuesta. Puedo arreglarlo para el viernes, 1 hora. Un lugar seguro. Solo ustedes dos. ¿Está segura? Rebeca asintió, y por primera vez en muchos días, sintió algo parecido a la dirección. No era esperanza, tampoco alivio. Era solo eso. Dirección. El viernes conocería a Sarocha, y lo que pasara después, ya no dependería del azar, ni siquiera del deseo. Capítulo 38. La propuesta. La lluvia caía con una suavidad constante, como si Bangkok intentara limpiar su propia humedad. Las gotas golpeaban los ventanales del café cerrado con un ritmo hipnótico. Nam había elegido ese lugar a propósito. Silencioso, apartado, con el olor tenue del café impregnado en las paredes. Rebeca llegó puntual. No llevaba maquillaje. Su ropa era sencilla, incluso austera. Jeans oscuros, una camisa blanca ligeramente arrugada, y el cabello atado con una goma sin pretensiones. La mochila colgaba de un solo hombro. Aún así, había una dignidad en su andar que le daba presencia, como si no supiera lo bella que era en su propia discreción. Sarocha ya estaba allí. La vio desde la puerta, de espaldas, el cabello liso y oscuro cayendo como un telón de seda sobre una blusa color marfil, las manos apoyadas sobre una taza sin tocar, un perfil que parecía esculpido en tensión. Rebeca respiró hondo y se acercó. Sarocha giró apenas el rostro y sus miradas se cruzaron. Un segundo, solo un segundo, pero suficiente para que ambas sintieran el estremecimiento. Hola, dijo Rebeca, en inglés. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Hola, respondió Sarocha con una calma casi estudiada. También en inglés. Su voz era grave, aterciopelada, precisa.
Ambas se sentaron. Un silencio denso ocupó la mesa. Rebeca notó que la taza frente a Sarocha estaba intacta. La mujer no había bebido ni un sorbo. Nam me habló de ti, dijo Sarocha, finalmente, y yo escuché cosas tuyas antes de que ella me hablara, respondió Rebeca. No había sarcasmo en su voz, solo verdad. Sarocha ladeó la cabeza levemente, evaluando. Entonces, no necesitas que repita la historia, no, dijo Rebeca, pero necesito entenderla. Sarocha entrelazó las manos, como si se protegiera del peso de sus propias palabras. Mi esposa no puede tener hijos. No lo sabe nadie fuera del círculo familiar más cercano. La fertilización in vitro falló. Mi familia, dijo esa palabra como si le supiera a sangre, ha decidido seguir adelante con un vientre subrogado, pero no uno convencional. Todo debe mantenerse en secreto. El niño será registrado como hijo legítimo de mi esposa y mío, y debe ser biológicamente un chanquima. La miró con una intensidad que parecía envolverla. Eso implica que yo sería la donante genética. Rebeca tragó saliva, y el donante masculino. También lo aporta mi familia, mi primo lejano. Nadie externo, ninguna mezcla indeseada. La crudeza de esa palabra golpeó como una piedra. Indeseada. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Una pausa. Larga, cargada. No, pero tampoco me preguntaron. Rebeca asintió, y algo en ella se quebró. Esa respuesta la humanizaba. No era una mujer poderosa moviendo fichas, era otra prisionera intentando hacer lo que podía con las cadenas que le impusieron. ¿Y qué se espera de mí? Discreción absoluta. Disponibilidad durante al menos un año, exámenes médicos, firmar acuerdos de confidencialidad y desaparecer después. No puedes reclamar vínculo, no puedes contar la historia, no puedes existir para ese niño. Rebeca sintió un vértigo sordo. ¿Y si me niego?, interrumpió Sarocha, con una media sonrisa amarga. Lo aceptaré. No estoy aquí para forzarte, estoy aquí porque Nam confía en ti, y porque no quiero que lo haga alguien que no entienda lo que significa llevar una vida dentro. ¿Tú lo entiendes? Sarocha levantó la mirada. La frialdad calculada de su rostro se resquebrajó apenas, una fisura de humanidad. No, y luego, más bajo. Pero estoy aprendiendo. Las palabras quedaron suspendidas. Rebeca sintió un calor inesperado recorriéndole el pecho. No era deseo, todavía. Era reconocimiento, vulnerabilidad, esa sensación extraña de ver a alguien y sentirse vista. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Rebeca, con cautela. Sarocha asintió. ¿Por qué tú? Quiero decir, podrías negarte, podrías rebelarte, podrías no hacerlo. La mujer respiró hondo. Porque si me niego, desaparezco, me desentierran, y no soy tan valiente como para soportar eso. Rebeca desvió la mirada hacia la lluvia. Sentía que el aire se había vuelto más denso. No sé si puedo hacerlo, dijo, sin rodeos. No sé si tengo la fuerza emocional para gestar un bebé y después soltarlo. Sarocha asintió. Eso te honra, y luego, como si algo dentro de ella cediera. Pero también sé que lo harías por alguien a quien amas. Las palabras colgaron en el aire como una verdad indecente. Rebeca se quedó inmóvil. Nam te contó, solo que estás aquí sola, que perdiste a alguien, y que tu familia necesita ayuda. Un silencio prolongado. Entonces, por primera vez, Sarocha sonrió. No con burla, no con frialdad, una sonrisa real, suavísima, que le afilaba los ojos oscuros como el filo de una herida bella. Eres hermosa, dijo, sin adornos. No pensé que lo diría, pero tenía que hacerlo. Rebeca se sonrojó, no por coquetería, por el desconcierto de escuchar algo así en medio de una conversación tan brutal, y sin embargo, no sonó fuera de lugar. Tú también, respondió, sin pensar, y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, ya era tarde. La tensión cambió de forma, se volvió otra, un hilo eléctrico vibrando entre ambas. Gracias por venir, dijo Sarocha, recogiendo su cartera con movimientos suaves. Piensa, no hay prisa, solo, llámame si decides. Dejó una tarjeta, esta vez, con su número personal. Te veré otra vez, aunque diga que no. Sarocha la miró. Por un instante, una ternura feroz se dibujó en su rostro. Espero que sí, en un susurro, aunque no sé si sería lo correcto. Se marchó sin mirar atrás. Rebeca se quedó sola con la taza vacía, con la tarjeta en la mano, y con un eco tibio en el cuerpo que no era miedo, ni alivio, era deseo, era curiosidad, era algo que no había planeado sentir, y en el fondo, una voz muy baja que decía, esto no es solo una propuesta, esto es un comienzo. Capítulo 39. Admiración mutua. Sarocha observaba el atardecer desde la terraza privada del edificio de oficinas de su familia. El cielo de Bangkok ardía en tonos naranja y violeta,
como si el calor de las decisiones no tomadas se hubiera fundido con el cielo. Tenía el teléfono en la mano. Rebeca aún no la contactaba. Había pasado una semana desde aquella conversación en la cafetería con olor a canela. Una semana en la que, contra su costumbre, Sarocha había pensado más de una vez en los ojos de alguien, no los de Nita, no los de sus padres, sino los de una joven extranjera de voz contenida y mirada translúcida, que había sido capaz de mirarla sin miedo y sin ruego. Rebeca no había dicho que sí, tampoco que no, pero lo que más impactaba a Sarocha no era su indecisión, era su temple, su compostura en medio del caos, su moral limpia, aunque herida. ¿La has llamado?, preguntó Nam, aquella noche, mientras lavaban tazas en la trastienda del café. Rebeca negó con la cabeza, secando una taza con el gesto distraído. No sé qué hacer, Nam. Necesito el dinero, pero no sé si sea capaz de tener un bebé durante 9 meses y luego dejarlo como si nada. Además, cuando la vi, algo cambió, no solo por lo que me ofrecía, sino por ella, su manera de mirarme, su silencio. Es como si no esperara que nadie pudiera entenderla, pero igual dejara abierta una rendija. Nam la observó con ternura. Eso suena más a interés que a ética. No es eso, se defendió Rebeca, aunque sabía que una parte de ella temblaba ante esa posibilidad. No puedo pensar en eso, hay demasiado en juego. Nam dejó una taza, pensativa. Ella también tiene demasiado en juego, más de lo que muestra, créeme. En el otro extremo de la ciudad, en un salón privado de la casa conyugal, Sarocha hojeaba informes sin leerlos. Nita estaba en una llamada con su madre, discutiendo sobre posibles nombres tailandeses tradicionales para el niño que aún no existía. Sarocha solo oía murmullos lejanos. El ruido verdadero estaba dentro de su cabeza. Sintió una punzada familiar de rabia, no por Rebeca, por sí misma, por saberse fuerte en negocios, rápida en decisiones, capaz de memorizar cifras y lidiar con empresarios de mediana edad sin pestañear, pero completamente indefensa ante una chica sin apellido, sin fortuna, sin conexiones, y sin embargo, llena de algo que ella había perdido hace tiempo: dignidad sin armadura. Eso la atraía. No solo su belleza, que era real, sí, ni siquiera su compasión, aunque también dolía. Lo que la impactaba era que Rebeca no intentaba gustarle, no intentaba agradar, solo estaba, firme, entera, herida, pero de pie. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, Sarocha se presentó en el café. No mandó mensaje, no pidió cita, solo llegó. Nam la vio entrar y supo de inmediato. No era una visita de cortesía. Está en el almacén, le dijo. Puedes esperarla si quieres. Sarocha asintió. No se sentó. Caminó por el lugar como si cada objeto hablara de la muchacha, que ahora ocupaba sus pensamientos. Cuando Rebeca salió del almacén, los ojos de ambas se encontraron sin previo aviso. No hubo sonrisa, solo reconocimiento. Hola, dijo Rebeca, más firme esta vez. Hola, respondió Sarocha. No esperaba encontrarte tan temprano. Mentira. Tampoco yo esperaba volver a verte tan pronto, contestó Rebeca. ¿Cómo estás? Bien, respondió Sarocha. ¿Has pensado en la propuesta? Rebeca se quedó en silencio. Su teléfono sonó. Al ver el número era de larga distancia, se excusó con Sarocha y contestó. Era su abuela. El estado de salud de su abuelo empeoraba, y para tener una oportunidad debería llevarse a cabo la operación. Rebeca cortó la llamada y lloró. Sarocha se acercó y le dijo: acepto. Capítulo 40. El contrato. El cielo de Bangkok estaba cubierto de un gris plateado cuando Rebeca subió al coche que la esperaba frente a la cafetería. No llevaba maleta, solo una mochila gastada y una carpeta plástica con los documentos que le habían enviado esa misma mañana. El contrato. Lo había leído 10 veces. Cada cláusula, cada término legal cuidadosamente redactado para proteger los intereses de la familia Chankima. Rebeca debía mantener absoluto silencio, renunciar a cualquier derecho sobre el niño, y permanecer bajo supervisión médica en una de las residencias familiares durante el embarazo. Se establecía también una cláusula que prohibía cualquier contacto con la prensa o terceros. Una suma significativa sería transferida a su cuenta en 3 tramos, uno al firmar, otro al confirmarse el embarazo, y el último al dar a luz. Lo había leído 10 veces, sí, y ninguna de esas veces le dolió menos. Sarocha la esperaba en la oficina de la abogada familiar. Vestía de negro, como si inconscientemente se hubiese vestido de luto. Había llegado sola. Nita no estaba al tanto de los detalles del procedimiento,
solo sabía que las cosas se estaban resolviendo, el término que usaban los hombres de la familia cuando las decisiones incómodas debían ocultarse bajo la alfombra de lo funcional. Gracias por venir, dijo Sarocha, sin levantar la voz. Rebeca se limitó a asentir. Estaba pálida, pero firme. Su ropa era sencilla, el cabello recogido en un moño bajo, la mirada contenida. Parecía más adulta que nunca. La abogada comenzó a hablar en voz monótona, sin emoción. Explicó cada cláusula como si no se tratara de un cuerpo, un útero, una vida, como si fuera un bien transferible, una operación comercial más. Rebeca escuchó todo sin interrumpir. Cuando llegó el momento, tomó el bolígrafo, respiró hondo y firmó. Luego, sin dudar, le pasó la carpeta a Sarocha. El silencio que siguió fue denso como el humo. Sarocha tomó el bolígrafo, lo sostuvo un segundo de más, y firmó. El traslado se realizó esa misma tarde. Rebeca utilizaría una de las muchas habitaciones del ala izquierda de la casa. Tendría atención médica diaria, una enfermera especializada se haría cargo de todo el proceso, previo y posterior al embarazo. Rebeca caminó por el pasillo largo hasta su nueva habitación. Todo olía a madera recién lustrada, a perfume caro y a vacío. Nam la ayudó a instalarse. Ninguna de las dos hablaba mucho. La joven barista sabía que ese paso era irreversible, pero también sabía que, de algún modo, no todo estaba dicho. ¿Tienes miedo?, le preguntó finalmente, cuando terminaron de guardar su ropa en los cajones. Sí, respondió Rebeca, sin adornos. ¿Te arrepientes? Rebeca la miró por el espejo. No tengo otra salida. Es la vida de mi abuelo, el único padre que conocí. Sarocha no fue a verla esa noche. No apareció en el ala donde Rebeca ahora vivía. Envió un mensaje corto a Nam, agradeciendo su ayuda y pidiéndole que no divulgara nada. La distancia que impuso fue su manera de contener lo que se agitaba dentro, porque firmar el contrato no había hecho desaparecer el temblor, lo había vuelto más íntimo, más peligroso. Esa noche, desde su propia cama, Sarocha no pudo dormir. Miró el techo durante horas, con una mezcla de alivio y angustia. El plan avanzaba, todo estaba bajo control. El niño sería Chankima, la familia se vería intacta, y sin embargo, nada en ella estaba en calma. Había algo en Rebeca que no obedecía a los márgenes del contrato, una energía sutil, una claridad silenciosa que no podía comprar. La admiración que sentía por ella no se parecía a ninguna relación anterior. No era ternura, ni deseo inmediato, era una reverencia muda, un anhelo de acercarse sin saber cómo ni si debía. La mañana siguiente fue extrañamente doméstica. Rebeca se levantó temprano y preparó su propio desayuno. Había frutas frescas en el refrigerador, pan blanco, leche de almendras. Se sentó sola en la pequeña mesa del comedor lateral, mirando por el ventanal hacia el jardín perfectamente podado. Ahí fue cuando la vio. Sarocha, vestida con ropa de deporte, caminando a paso lento entre los arbustos de jazmín. Parecía no haberla notado. Estaba absorta, como si caminara dentro de una pregunta que aún no tenía respuesta. Cuando Rebeca abrió la ventana para ventilar la habitación, Sarocha levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No sonrieron, solo se reconocieron en la extrañeza. ¿Puedo acompañarte al médico esta semana?, preguntó Sarocha más tarde, cuando se atrevió a tocar la puerta de la habitación de Rebeca. La joven la miró unos segundos antes de responder. Claro, es parte del acuerdo, ¿no? La respuesta dolía, pero era justa. Sí, dijo Sarocha, pero no quiero que todo sea solo eso, el contrato. Rebeca se cruzó de brazos. Entonces, tendrás que encontrar otra forma de estar aquí, no solo como parte del trato. Sarocha asintió, y por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba ante una mujer que no necesitaba de su apellido, ni de su dinero, para ponerle límites, y eso la encendía y la liberaba a partes iguales. Esa noche, cada una durmió en su ala, separadas por paredes y silencios, pero una línea invisible ya se había trazado entre ellas, una que no estaba escrita en el contrato, una que ninguna de las dos sabía aún si iba a romperlas o salvarlas. El acuerdo estaba firmado, las reglas eran claras, pero en los ojos de ambas, ya comenzaba a formarse algo que no cabía en ninguna cláusula, ni deseo ni amor, todavía, solo admiración, y algo más que se arrastraba como una promesa no dicha. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.